a ver magnitudes proporcionales. Acá tengo dos magnitudes, distancia-tiempo, y un cuadro que hice con el tiempo, la distancia que tengo que recorrer y el tiempo que demora un móvil que va a la misma velocidad. Si tengo que recorrer 50 kilómetros, demora 40 minutos. Estas magnitudes tienen este comportamiento. Si yo duplico la distancia, también tengo que duplicar el tiempo. Es decir, que si lo multiplico por 2 a la distancia que voy a recorrer, también multiplico por 2 el tiempo. Es decir, si tengo que recorrer 100 kilómetros, voy a demorar 80 minutos. Es decir, fíjense, si en vez de recorrer 50 kilómetros recorro 200, es decir, multiplico por 4 la distancia, también voy a multiplicar por 4 el tiempo. Estas magnitudes se dice que son directamente proporcionales, porque al multiplicar una por un número, la otra se multiplica por el mismo número. Por ejemplo, en vez de recorrer 50 kilómetros, tengo que recorrer 400. Multiplico por 8 la distancia, entonces multiplico por 8 el tiempo. 40 minutos por 8 son 320 minutos que voy a demorar en recorrer. Si el tiempo, en lugar de multiplicarlo, lo divido por 2, a la distancia que voy a recorrer también la divido por 2, porque son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, en vez de recorrer 50 kilómetros, voy a recorrer 25 kilómetros. Entonces, estas magnitudes son directamente proporcionales porque si multiplico a una por un número, a la otra también se multiplica por el mismo número. Entonces, como son directamente proporcionales, yo puedo formar una proporción con dos cantidades de este modo. 50 es a 100, dos cantidades, y las dos correspondientes del otro. Como 40 es 80. Si quiero ver si son proporcionales, ya saben, multiplico. 50 por 80, 4000. 100 por 40, 4000. Entonces tomo dos cantidades de esta y las correspondientes de la otra magnitud y formo una proporción numérica. En cambio, estas magnitudes, fíjense, es velocidad y tiempo. Si yo voy a 40 km por hora, demoro 30 minutos. Si multiplico por 2, mi velocidad voy a 80, el tiempo no se va a multiplicar por 2, se va a dividir por 2. En lugar de demorar 30 minutos, y demorar la mitad. Si a esta la multiplico por 2, a la otra la divido. Si en lugar de ir a 40 kilómetros lo multiplico por 3, mi velocidad voy a 120, al tiempo lo voy a dividir en 3, entonces voy a demorar 10 minutos. Estas magnitudes son inversamente proporcionales. Al multiplicar una por un número, la otra se divide por el mismo número. Por ejemplo, acá, la velocidad, en vez de ir a 40, voy a dividir por 2 la velocidad, voy a ir a 20 km por hora. Entonces el tiempo se va a multiplicar por 2, voy a demorar 60 minutos. Acá el tiempo, en 30 minutos, lo divido en 5, porque voy a demorar 6 minutos, lo divido en 5, entonces la velocidad la multiplico por 5. 40 por 5, voy a ir a 200 kilómetros por hora. Entonces estas magnitudes son inversamente proporcionales, porque al multiplicar una por un número, la otra se divide por el mismo número. Entonces, si quiero formar una proporción, por ejemplo, digo 40 es a 80, pero las cantidades de la otra las tengo que invertir. En lugar de escribir 30 es a 15, escribo 15 es a 30. Para que sean proporcionales tengo que invertir, porque son inversamente proporcionales. Verifico 40 por 30, 1200. 80 por 15, 1200. Entonces estas son magnitudes directamente proporcionales, estas son inversamente proporcionales. Con estos conocimientos que tenemos acá sobre magnitudes vamos a hacer problemas de regla de 3 simple. Bueno, acá tenemos un problema de regla de 3. Los problemas de regla de 3 son problemas donde damos 3 cantidades y tenemos que hallar una cuarta. 3 cantidades de 2 magnitudes. Acá dice que por 2 pasajes de colectivo pagué 130 pesos. ¿Cuánto deberé pagar por 12 pasajes con el mismo destino? Es decir, que valen lo mismo. Entonces, como datos tengo 2 pasajes, 130 pesos y 12 pasajes. Lo que vamos a hacer es primero plantearlo. Yo digo, 2 pasajes me costaron 130 pesos. 12 pasajes, si acá tengo pasajes, tengo que poner pasajes. No los puedo poner acá. 12 pasajes X. Estas magnitudes, una vez que lo planteo, me pregunto si son directas o inversamente proporcionales. Si compro más pasajes, ¿me cuesta más o menos plata? Me cuesta más. Entonces las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, como vimos, formamos una proporción con los datos como están. 12 es a 2, como 130 es a X. Y X será el producto de los medios. 12 por 130, pues así, sobre
2. Simplifico el 2 con el 12 y tengo que X es 780 pesos. Entonces tengo 3 cantidades y tengo que hallar una cuarta de 2 magnitudes. Tenía 2 de una magnitud, una de la otra, entonces como son directamente proporcionales, formé la proporción con los datos como estaban y resolví. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vemos este problema. Dice que para levantar una cosecha 6 máquinas trabajan durante 18 horas. Y preguntan, si en un campo con las mismas dimensiones, es decir, con el mismo tamaño, trabajan 9 máquinas con la misma capacidad, ¿en cuántas horas terminarán la cosecha? Entonces tenemos como datos 6 máquinas, 18 horas y 9 máquinas. Entonces planteamos, 6 máquinas demoran 18 horas, 9 máquinas, X. Y ahora nos preguntamos si estas magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Si aumento la cantidad de máquinas, ¿también aumenta el tiempo que voy a demorar o disminuye? Disminuye. Mientras más máquinas son, es menor el tiempo. Entonces las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces formo mi proporción con los dos datos de este lado, las dos magnitudes, pero cuando escribo esta las invierto. Entonces en vez de ser 18 es a X, X es a 18. Y ahora resuelvo. X es igual a 6 por 18 sobre 9. Simplifico el 9 con el 18 y tengo que X es igual a 12 horas. Si van a demorar menos tiempo. Si son más máquinas, demoran menos tiempo. Bueno, entonces estos problemas los plantean y forman la proporción, primero preguntándose si son directas o inversamente proporcionales, y resuelven la proporción y está. Eso es todo.